O viceversa, si yo trabajo primeramente el teorema de Norton, que la resistencia pues se calcula igual, aquí no tendríamos problema, pero la corriente y el voltaje sí. Si yo calculo la corriente del teorema de Norton y obtengo la resistencia, Norton o de Thevenin, si yo multiplico corriente por resistencia y N por Rn, yo voy a poder obtener a partir de estos resultados, de esta solución, voy a poder obtener el valor de voltaje del teorema de Thevenin. Esto es, esto ahorita lo retomé por lo que vamos a ver ahorita. Y me voy al ejemplo que vamos a ver. Un ejemplo o una aplicación del uso de los teoremas de Thevenin y de Norton es este planteamiento que vamos a poner ahorita abajo, en la otra lámina, que a final de cuentas se llama teorema de máxima transferencia de potencia. Es un teorema que no está en el programa. ¿Por qué? La verdad no sé por qué lo quitaron, porque sí estaba. Pero es una aplicación del teorema de Thevenin y de Norton a la solución de un problema. Porque por ahí a lo mejor existe pues la pregunta de que para qué lo utilizamos, para qué quitamos la resistencia donde yo quiero saber el valor de corriente, voltaje o potencia. ¿Para qué lo quito? Y me meto así que en el lío y en la bronca de hacerlo por Thevenin y por Norton, si la resistencia la puedo dejar ahí y resolverlo por mallas, por nodos o por el teorema de superposición, pues de una manera más rápida y de una manera más fácil que meternos en todo este enredo. Ok, el problema que les digo que nos lleva a que el planteamiento se llamara, o lo llamaron después como el teorema de máxima transferencia de potencia, plantea lo siguiente. Nosotros tenemos un circuito, el que sea, lo voy a puntear aquí, el que sea, todo este circuito. Así que estoy poniendo un color verde. Y puede ser cualquier circuito. Le voy a poner todo esto. Donde lo único que sobresale, lo único que sale de ese circuito, serían dos terminales. Una terminal B para acá y una terminal A hacia el lado derecho. Y entonces en el circuito nos preguntan que qué valor de resistencia, le llaman RL, qué valor de resistencia RL tiene que conectarse a las terminales A y B, a esta terminal y a esta terminal, para que el circuito, este circuito que yo ahorita rayé y que encerré, le transfiera su máxima potencia a esta resistencia. O sea, ¿de qué valor tiene que ser esta resistencia para que al conectarse entre las terminales A y B, este circuito que está en verde le transfiera la máxima potencia RL? Esa es una pregunta que se plantea. Y la segunda es, pues, ¿de qué valor va a ser esa potencia máxima que le va a transferir el circuito a RL? Y entonces, pues, la primera respuesta al inciso A es muy simple. El valor de la resistencia que yo debo de conectar a las terminales A y B para que este circuito le transfiera su máxima potencia RL es cuando RL tenga el valor de la resistencia del teorema de Thevenin de este circuito. Y ahí se cumple la máxima transferencia de potencia, cuando la RL tenga el valor de RTH de este circuito. Entonces ahí está la primera
primera aplicación del teorema de Thevenin, la primera justificación de uso. Y luego, después nos pide en el inciso B, dice, ¿de qué valor va a ser esa potencia máxima? Y esa potencia máxima va a ser igual al voltaje del teorema de Thevenin cuatro veces la resistencia del teorema de Thevenin de este circuito que está en color verde, de cualquier circuito, nada más donde salen dos terminales ahí. Y entonces ya esto nos obliga a que nosotros tenemos que darle respuesta a este problema por medio del teorema de Thevenin, encontrando RTH y encontrando BTH. Esa es una de las tantas aplicaciones que tiene el teorema de Thevenin. El que lo veamos y el que yo les sugiero que lo aprendamos pues lo mejor que se pueda, porque entrando a electrónica, el semestre que entra, si Dios quiere, y tomamos electrónica, las primeras semanas les van a pedir en alguna parte que se calculen algunos valores, pero que utilicen el teorema de Thevenin. Entonces, por eso la importancia de aprender. Si llegado el momento, pues a lo mejor van a decir, bueno, pues ahora me voy otra vez a los libros, o voy y pregunto. Pero pues si lo aprendemos ahorita, pues qué mejor, ¿no? Si lo entendemos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues ahí está precisamente el por qué. Voy a borrar todo. Así que va a salir más barato. Sobre todo por los punteados. Me lo jalo de acá. Ahí apareció otra vez. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Sí. Ahí ya lo vemos, ok. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, precisamente por eso el teorema de Thevenin y de Norton dice, lo primero que yo tengo que hacer es que esta resistencia, donde quiero encontrar el valor de corriente, voltaje y resistencia, pero aquí lo que queremos es encontrar el valor de esta resistencia, es retirarla. Si yo la dejara así y quisiera resolverla por mallas o por nodos, pues sería medio complicado porque no tengo el valor de esta resistencia y es lo que ando buscando. Entonces, esa es la razón que tengo que aplicar el teorema de Thevenin. Entonces, si yo la retiro, me va a quedar este circuito. No lo puse porque yo tengo que retirar esta resistencia y al retirarla, pues me va a quedar así, ¿eh? Yo la quito y me va a quedar el circuito abierto. Una vez que me queda abierto, pues ya tengo las terminales A y B identificadas desde un inicio, porque es donde voy a conectar esa resistencia L. Y entonces ahora sí, este va a ser mi trabajo, mi circuito con el que voy a trabajar para encontrar el RTH para responder la primera pregunta y el que para responder la segunda pregunta de la potencia máxima con este circuito. Entonces lo primero que tengo que hacer es encontrar el valor de la resistencia entre A y B. ¿Qué resistencia tengo de este punto A este punto B? Pero para eso necesito poner en cortocircuito todas las fuentes de voltaje y en circuito abierto fuentes de corriente, si es que hay.
Si eso lo hago, entonces voy a tener este circuito. Aquí fue donde yo retiré la resistencia, la quité. Y ahora sí, pongo en cortocircuito todas las fuentes de voltaje. Aquí había una, aquí había otra, aquí había otra y aquí había otra, ¿verdad? La sustituí por líneas continuas que ahí están. Y entonces ahora sí, ¿cómo están conectadas? ¿Cómo están interconectadas todas estas resistencias para que yo al final tenga solamente una resistencia conectadas entre A y B? Pues consideraciones ahora sí que importantes para la solución. Estas terminales A y esta terminal B no van a desaparecer en el análisis de las resistencias. Ahí deben de permanecer. ¿Por qué? Porque precisamente son la referencia para que al final yo tenga este punto A y este punto B, y esta resistencia es el análisis de todo lo que está aquí en medio en este caso. Si eso lo consideramos así, entonces para un mejor análisis lo que hago, digo, entonces si esto es así, quiere decir que aquí hay un punto de unión entre esta terminal A, entre esta R1 y entre esta R3. En este punto hay un punto de unión de R3, de R2, de R5 y de R4. Y en este extremo derecho, aquí hay un punto de unión de la terminal B, de R2, de R5 y de R6. Y finalmente, si quiero hacerlo, ya lo hice para todos los demás puntos de unión, por abajo R1, R4 y R6 se unen aquí en este punto de unión. Y entonces ahora sí, con esas referencias, con esos puntos de unión, ahora sí, cómo están conectadas esas resistencias entre sí. Ahí, ¿qué es lo que rápidamente pueden ver que está conectada cuál resistencia con cuál? La R2 y la R5. Ok, R2 y R5 están en paralelo, ¿eh? Muy bien, entonces aquí va a quedar R2 y R5 en paralelo, lo cual va a hacer que desaparezca una de estas resistencias, desaparecemos la de arriba. Una vez que se juntan, desaparecen estos valores y tal vez nosotros tengamos una resistencia A aquí. Una resistencia A aquí. Y entonces ahora, ¿cómo están interconectadas otra vez todas estas resistencias? Si nos damos cuenta, ahí no hay resistencias que ya estén en serie y tampoco hay resistencias que estén en paralelo. Entonces voy a tener que hacer una conversión de estrella a delta o de delta a estrella. Una vez que haga esa conversión, seguramente ya voy a tener resistencias en serie, después en paralelo o viceversa, primeramente en paralelo y después en serie, o en esa conversión de delta a estrella o de estrella a delta, tal vez en ese siguiente circuito tenga series y paralelos y luego ya continúo con la reducción. Entonces, a ver, hagan el análisis y díganme cómo están. Bueno, no me digan, hagan el análisis y resuelvan la resistencia equivalente entre A y B y me dicen cuánto da. ¿Sale? Son las 7:26, yo creo que no nos lleva arriba de 10 minutos hacerlo. Nos volvemos a juntar ahorita 7:36 para seguir con la solución. ¿Sale? Vamos a hacerlo.
¿Quieren que les ponga, Profe. les deje este dibujo o les dejo este de acá arriba? Mándeme, mándeme. Mande. No, sí le iba a preguntar cuál era el valor que sacamos para sacar RA, porque como se borraron por eso. Para Ok. poder resolver Por el eso, circuito. ok, por eso les decía, entonces les quito todo. Así lo ponemos como estaba. Nomás lo dejo con los puntos esos verdes para saber que esos puntos de unión. Esto lo hice por lo siguiente, porque en la primera clase, pues la verdad es que la primera clase de la semana que fue el lunes, cuando hicieron este análisis, lo que hicieron fue esto. Así que empezando, por eso ya después dije, bueno, voy a hacerles esta aclaración. Lo que hicieron fue, dijeron, vamos a calcular la resistencia equivalente de esto, y quitaron los puntos, quitaron estos puntos, y si quitamos estos puntos, aquí, hay que borrar esto. Si quitamos esos puntos, pues resulta de que ya no tengo una referencia contra quién voy a calcular las resistencias. Aquí no hay nada, entonces al final no voy a saber cuál es mi referencia para el cálculo de estas resistencias. Entonces, si empezaron y dijeron, pues estas dos están en serie, y luego en paralelo, y luego en serie, y luego estas todas en paralelo, pero con referentes a quién, a cuál fuente o a cuáles terminales. Entonces les decía yo, no, es que precisamente por eso aquí está, esta parte es muy importante. La resistencia se va a calcular entre las terminales A y B, entre esta terminal, esta y esta terminal que está acá. Entonces estos puntos de unión pues no desaparecen, y al tomarlos en cuenta, pues entonces ya estas dos R1 y R3 ya no están en serie porque están en diferente RAM. ¿Sale? Entonces estas terminales no desaparecen. Ok, entonces vamos a calcular la resistencia equivalente y nos juntamos ahorita 740. ¿Sale? Bueno, yo aquí sigo, cualquier pregunta aquí me dicen, nada más voy a apagar un poquito la cámara y el audio, pero aquí estoy. En cuanto me hablen, aquí lo activamos.
Listo, listo. ¿Estamos listos con la resistencia equivalente o nos falta algo? Bueno, A mí me falta, profe. ok, bueno, vamos a otros 5 minutillos, ¿sale? Sale, sale.
¿Listos, listos, listos? ¿Cuánto nos da la resistencia entre A y B? A mí me dio 40, profe, pero no sé si esté bien. Resistencia de AB, 40. Aquí hay un resultado, 40 ohms. Me dio 20. A ti te dio 20. Resistencia entre A y B, 20. Ohms, ¿sale? ¿Alguien más tiene un resultado diferente? 36. 36, RAB, 36. A mí me dio 15. 36, RAB, 15. Ya tenemos 4 resultados diferentes. A ver, si hay otro resultado diferente, por ahí díganmelo. Ok, ¿alguien me quiere platicar qué fue lo que hizo para encontrar la resistencia equivalente? ¿Alguien que me quiera decir qué fue lo que hicieron con este circuito? Bueno, es que yo intenté una conversión de delta estrella y no me Ok. quedó al final. Y luego A hice ver, una de estrella delta y tampoco me está quedando. Y tampoco te está quedando que, a ver, vamos por partes. Ya todos estamos de acuerdo que al hacer esto en paralelo, desaparece esta aquí. Lo voy a ir haciendo por partes. Desaparece esto aquí y desaparece este valor aquí. Y entonces tal vez aquí se convierta en una resistencia A, o como ustedes la hayan puesto. A. Este sería la Yo primera hice eso, profe. ¿Mande? Sí, yo hice eso, quité esa resistencia y ahí me dio 20 ohms. Ok, entonces ya hay 2 de 20. Ok, vamos a poner aquí 2 de 20. Una vez que yo hice esta conversión, perdón, esta reducción, yo me doy cuenta que no hay ni series ni paralelos. Entonces, hago una conversión delta estrella entre R3, R1 y R4 aquí, o hago una conversión de delta estrella RA, R4 y R6. Cualquiera de las dos, pues las puedo hacer. O puedo agarrar y formar una estrella entre R3, RA y R4. Y también pues puedo hacerla. Voy a hacer la conversión primeramente de R4, RA y R6. Esta conversión me quedaría más o menos así. Voy a poner que aquí en el centro, aquí, sale una resistencia para acá que va a ir a este punto, otra resistencia que viene aquí y llega a este punto del centro, y de aquí va una hacia abajo que es esta que va aquí abajo. Si yo hago esta conversión, aquí nada más voy a poner las puras letras, ¿sale? Esta es X, esta es Y y esta es Z. A lo mejor no coincidimos en las letras, pero le pongo ni en los subíndices. Y entonces aquí está. Una vez que yo hice la conversión entre RA, entre R4 y entre R6,
entonces van a desaparecer esta resistencia A que yo calculé previamente, esta, desaparece esta R6 con su valor y desaparece esta R4 con su valor. Aquí está, esto desaparece, esto desaparece y esto desaparece. Ok, una vez que yo ya hice la conversión, entonces la R3 y la RY están en serie y la R1, que es de 20 ohms, está en serie con la RZ. Si hago serie de R1 y RZ y R3 con RY, pues aquí me va a quedar una resistencia y acá me va a quedar otra. Quiere decir que aquí pues va a desaparecer esta y va a desaparecer esta y va a desaparecer esta Z, de tal manera que aquí me va a aparecer una línea continua y acá me va a aparecer otra línea continua porque ahora sí es en serie y este valor también va a desaparecer y este desaparece. Tal vez al momento que hice esa serie, esta resistencia le llamé RB, que ya la había usado, y esta sea la resistencia C. ¿Cómo está conectado esto? Ah, bueno, pues decimos, ok, a ver, aquí estos puntos, aquí hay un punto común para RB y para RC, y acá hay otro punto común para RB y RC. Quiere decir que RB y RC están conectadas en paralelo. Y si están conectadas en paralelo, pues quiere decir que una de estas dos desaparece. Vamos a desaparecer la de aquí abajo. Una vez que se vuelve paralelo, todo esto desaparece en el paralelo y ahora me queda así. Pero pues esta resistencia tampoco ya es R ni B ni C. Esta tal vez ya sea una resistencia D. Y entonces al final me va a quedar la resistencia D en serie con la resistencia X de la conversión que yo hice. Esto es si yo hago la conversión delta estrella del lado derecho. Si yo hago del lado izquierdo me va a quedar algo muy parecido, pero la resistencia al final que queda en serie es la de este lado, la estrella de este lado. Y esa sería una forma de hacerlo. ¿Cuánto me da? Pues no lo tengo, ya nada más hicimos los dibujitos. Pero esa sería una forma de hacerlo. Alguien puede decir, no, pues mire, primero yo hice el paralelo de estos dos, ok. Entonces hicimos el paralelo de estos dos y me quedó así. Esta desaparece porque hicimos el paralelo y esta es la resistencia A. Esta es la resistencia A. Y luego dicen, ok, yo tengo una delta, una estrella entre R3, RA y R4. Ok, yo voy a convertir esta estrella R3, RA, R4 a delta y entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener una resistencia aquí. Voy a tener otra resistencia aquí. Y voy a tener otra resistencia aquí. Y ahí está la delta. Una de ellas es la resistencia X, otra es la resistencia Z. Y entonces, ¿qué sucede? Yo
Voy a tener esta estrella y la transformo en esta delta. Quiere decir entonces que lo que va a desaparecer es la estrella. Va a desaparecer esto de aquí. Con sus valores. Y me va a quedar así. Así. Y entonces, ¿cómo está conectado esto? Bueno, pues como está conectado, aquí hay un punto, aquí hay otro punto de conexión y acá abajo hay otro punto de conexión. Si lo analizo, digo, ok, entonces la resistencia Y de la delta está en paralelo con R6 porque comparte dos puntos comunes. La resistencia 1 y la resistencia Z están en paralelo porque comparten dos puntos comunes. Si esto pasa, quiere decir que de estas dos nada más va a haber una y que de estas dos que están en paralelo nada más va a quedar una. Eso nos lleva a que entonces pues va a desaparecer esta, va a desaparecer este valor y van a desaparecer los valores de R6 y de R1. Y ahora, ¿cómo me quedan? Bueno, tal vez esta se convierta en RB, que fue el paralelo de la delta que estaba aquí con la R1, y esta se convierta en RC, que fue el paralelo de la delta Y con la R6 que estaba acá. Entonces, ¿cómo me queda este circuito? Bueno, pues RB y RC me quedan en serie. Y si me quedan en serie, entonces seguramente aquí me va a quedar una resistencia a mí. Y va a desaparecer esta de aquí y va a desaparecer esta de aquí. Y los valores de C y de B y de C pues también van a desaparecer y tal vez esta resistencia la nombre yo RD. Y al final, pues esta RD va a quedar en paralelo con esta RX para que solamente quede una sola resistencia. Una sola resistencia que ya no va a ser la X, va a ser la resistencia que está conectada entre la terminal A y la terminal B, que se llama RAB. Hay que hacer los cálculos para ver cuánto nos da. Y esta resistencia AB es la que nosotros conocemos como la resistencia del teorema de Thevenin o como la resistencia del teorema de Norton, pues es la misma para los dos teoremas. Hago referencia a esto porque ahorita en la segunda parte vamos a hacer dos cosas. Entonces, esta es la resistencia entre A y B. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les salió? Igual nomás me fueron siguiendo con el dibujo. Y no había salido ninguno de los dos. Ok, hagan las operaciones rápidamente para ver cuál es, si la de 40, la de 20, la de 36, la de 15 u otra. Vamos haciendo sus dibujos y luego... ¿Vale? 5, RAB es igual a 5 y hay otro quinto valor. Sale, a ver, vamos haciéndolo. Profe, ya vi que es, no sé Me qué dio son 20. 19.99. Son 20, y hay otro de 20. Y Yo tú le me había habías dicho, dicho, hijo, que... yo le había dicho que 40, pero ya vi un error que tenía. Ok, ahí quitamos la de 40 y se convierte en 20, sale. Ok, ¿qué más?
Igual de 20. De 20, ok. Vamos a ver cuánto sale. Ahorita retomamos esta parte, ¿sale? Tenemos estos 3 valores, estos 4 valores. Con esto nosotros respondemos la primera pregunta de este planteamiento. ¿Cuál es el valor de RL que debe conectarse a las terminales de A y B para que el circuito le transfiera su máxima potencia? Quitamos la resistencia. Aquí está, calculamos RAB, que es la resistencia del teorema de Thevenin. Ahorita nuestro problema es que tenemos 4 resultados, ¿verdad? Tenemos 40, tenemos 20, 36, 15 y 5. Bueno, pues vamos viendo cuál es el correcto. 36, 20, 15 y 5. ¿Cuál es de estos? Bueno, pues hay que hacer este cálculo correctamente, ¿sale? Ya lo vimos cómo es, nada más hacer los cálculos para ver qué valor nos da. El siguiente paso es encontrar el voltaje del teorema de Thevenin, porque yo necesito saber, ya lo borré de acá, que para encontrar la potencia máxima necesito encontrar el voltaje del teorema de Thevenin de este circuito para elevarlo al cuadrado y dividirlo entre 4 veces la resistencia que acabo de encontrar. ¿Sale? Entonces, para encontrar el voltaje del voltaje de Thevenin, necesito calcular el voltaje que tengo entre la terminal A y la terminal B. El voltaje que tengo de esta terminal a esta terminal. Para eso yo necesito encontrar los valores de corriente en estas resistencias, su polaridad, para poder sumar o restar todos los voltajes que me lleven desde el punto A hasta el punto B. En esta parte, muchachos, es donde el martes les decía, tal vez muchos de nosotros tenemos todavía algunos detalles que pues ahora sí se han venido acumulando, que es primeramente, a lo mejor todavía no le hallo muy bien a cómo plantearlo por mallas. Entonces ya se nos vuelve un problema ahí medio seriezón. Número 2, bueno, pues tengo los resultados de las corrientes y no sé qué hacer con ellos, sobre todo con los signos. Entonces ya es un segundo detalle. Tercero, yo no sé cómo se le pone la polaridad a las resistencias, cómo es el asunto, pues ya es un tercer detalle que tenemos ahí para la solución. Y ahora, se nos acrecenta más si nosotros en las resistencias que están compartidas con otras mallas, entre dos corrientes de malla, pues no sé si las tengo que sumar o las tengo que restar. Entonces, si le agregamos, si sumamos todos esos detallitos que se nos han presentado, pues todavía hay que agregarle cómo calculo el voltaje de A hasta B. Entonces, a veces el teorema de Thevenin se complica en esta parte por todo eso que les estaba diciendo ahorita. Si lo quiero hacer por nodos, pues ya nos hemos dado cuenta que nodos es un poquito más complicado, si lo vemos desde el punto de vista comparativamente con mallas, más complicado que mallas. Que una vez que le agarramos a nodos se vuelve muy fácil y muy práctico para usar. Pero pues desde el punto de vista así de lo que estamos aprendiendo, pues es más fácil mallas. Entonces, si lo hacemos por nodos, pues nos metemos en otro lío más grande. Si lo quiero hacer por el teorema de superposición, pues necesito hacer 1, 2, 3, 4 problemas diferentes para encontrar las corrientes parciales de cada fuente y luego ver si se suman o si se restan. Y para eso pues necesito saber si están en serie, si están en paralelo, si hay que hacer conversiones. Entonces el voltaje del teorema de Thevenin se vuelve así un poquito medio complicado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, ok, se me hace más fácil para menos líos calcular cuánta corriente circula de AB. Me voy a brincar la parte del teorema de Thevenin aquí para calcular la corriente que circula
de la terminal A la terminal B. Eso lo voy a lograr juntando la terminal A con la terminal B. La terminal A estaba acá en el lado izquierdo, la terminal B estaba acá en el extremo derecho. Lo que yo hago es agarro y junto esas dos terminales. Cuando estoy en la práctica los junto con un conductor, con un cable, junto la terminal A y la terminal B. Aquí en el dibujo pues trazo una línea de A a B. Aquí ya me quedó más grande que en el problema que veíamos el martes. El martes las terminales quedaban casi pegadas, pues nada más hice una línea ahí chiquita. Pero cuando están así en un extremo, pues tengo que juntar todo esto. Al juntar las terminales A y B, aquí me doy cuenta de que aquí arriba ya se formó una malla. Y entonces ahora tengo 1, 2, 3, 4 mallas. O tengo 1, 2, 3, 4 nodos. Nada más que si este problema lo resuelvo por nodos se vuelve muy complicado. ¿Por qué? Porque este conductor que está acá arriba se junta con esta terminal de aquí, con esta terminal de acá, y se vuelve ahí un problemita muy serio para hacerlo por nodos, este problema. Entonces aquí sí lo más recomendable para este en particular es hacerlo por mallas. ¿Cuántas mallas existen? 4. Esta es 1 y 1. Esta es 2 y 2. Esta es 3 y 3. Esta es 4 y 4. Una vez que yo identifiqué las corrientes de las mallas, que es I1, I3, I2 e I4, lo que hago antes de resolver, digo, voy a plantear este problema por mallas, pero ¿cuál corriente o cuáles corrientes pasan por la terminal A y por la terminal B? ¿Cuál de estas 4 corrientes o cuáles de estas 4 corrientes pasan por la terminal A hasta B? ¿Cuál de ellas pasa, muchachos? ¿O cuáles? I1. I1. La única corriente que pasa por las terminales A y B es la corriente de la malla 1, y aquí lo estoy trazando en morado. Esta es la única corriente que pasa por las terminales de A a B. Entonces yo voy a plantear un sistema de ecuaciones por mallas. Le voy a dar solución, pero realmente la única corriente que me interesa saber es I1, porque es la que pasa por A y B. Cosa distinta a que este problema lo hubiéramos planteado para estos puntos, y los voy a poner ahorita los borro. Que yo dijera, yo quiero saber el valor de esta resistencia 4, y acá yo pongo otra resistencia, no aparte, para que el circuito le transfiera su máxima potencia. Entonces cuando yo quiera calcular el voltaje de A a B, que sería este A y este B, tendría que unir aquí. Entonces al momento de plantear las 4 ecuaciones entre estas terminales donde acabo de pintar la línea de color rojo, pasan 2, pasa I2 y pasa I4. Entonces planteo el sistema, y para este punto del centro pues necesito encontrar I2 y I4, saber cómo pasan esas corrientes, si en sentido igual o en sentido contrario, para saber si van igual, pues voy a sumar, si van contrarios, las voy a restar. Entonces eso es lo que hago, es el análisis que hago para saber cuál corriente voy a encontrar. Ya supe el método, va a ser mallas, pero pues ahora cuál de esas corrientes, de esas 4 corrientes pasan por ahí por B, pues pasa I1, ok. Entonces encontremos el valor de I1. Insisto, porque el teorema de Norton, desde mi punto de vista, es más fácil de resolver que el teorema de Thevenin. Aquí, como se dan cuenta, nada más planteo el sistema de las mallas
las ecuaciones, encuentro el valor de I1 y con esto ya encuentro el valor de corriente de A a B. Y con eso ya encuentro la corriente del teorema de Norton. Entonces, vamos haciéndolo primero de esta manera. Primero vamos a encontrar la corriente de Norton y a partir de la corriente de Norton vamos a encontrar el voltaje de Thevenin. Y luego nos metemos ahorita en el lío del voltaje del teorema de Thevenin, que pues ya es el teorema que ya vimos. Entonces, ¿cuántas ecuaciones hay aquí? 4. Vamos a escribirlas y luego me dicen cuáles son. Y metemos esto a la parte del programa o de la calculadora para saber cuánto vale. ¿Sale? ¿Cómo vamos a plantear las ecuaciones? Aquí esto sí es importante. Vamos a plantear todas las ecuaciones si todas las corrientes circulan en sentido a las manecillas del reloj. Todas las corrientes van a ser en este sentido. El sentido de las corrientes va a ser así. Todas en manecillas del reloj. ¿Para qué? Para garantizar que solamente los valores positivos de cada ecuación sea el que corresponde a la malla que estoy escribiendo. Y todas las resistencias que están compartidas con las corrientes de otras mallas sean negativos. Y de esa manera pues garantizo esa parte, que todas las corrientes sean iguales. Escribimos las ecuaciones y le damos solución y nos volvemos a juntar 8:30, ¿sale? Vamos a darle un ratito.
Listo, ya regresé, ya estoy aquí. Profe, ¿podría volver a poner la pantalla, por favor? Bueno, ya vemos la pantalla. Sí, profe, gracias. Ah, ok, que sale.
¿Listos? ¿Listos, muchachos? ¿Listos? ¿Cuáles son las ecuaciones de cada malla? Bueno, sí estoy bien, pero yo puse 61 menos 22 Ajá. menos 42 igual a menos 50 con la I1. Menos 43, ¿no? Ah, sí, 43 Ajá, este es 3. Menos 40. Menos 43, ¿igual a cuánto? menos 50. A menos 50. Son 10. 10 más 40. 50 menos 50, ok. Muy bien. Ajá. Y luego de la malla hay 2. Menos 21 Ah, y 2 menos 24 igual a 30. igual a 30. A ver, son menos 60 y menos 10 menos 70. Más 30 menos 40. Sería igual a 40, ¿no? Ah, sí, se me olvidó lo de la 10. Sale, entonces, ok, sale. Entonces, igual a 40. Todo lo demás está bien. Muy bien, hija. ¿Qué más? La de la ecuación 3. Menos 41 más Ujú. 83 más 44 igual a 40. Menos 44, ¿no? Sí, Sería entonces menos 41 más 83 menos 44 igual a 40. Muy bien. Sale. ¿Y la de I4? menos 20 menos 22 menos 43 más 84 igual a 30. Así es. Muy bien. Muy bien, así quedan. Entonces ya esas ecuaciones, ahora sí ya corregidas, mételas en el emulador o donde vayas a darle solución y dime cuánto vale I1. Ya está, me salió I1 es 25.88. I1, 25. Ujú. Ah, canijo. Ah, déjame ver si se lo escribí. Ajá, sí, sí, porque debe salir, creo que debe salir como punto 75. Punto 75 debe dar I1, ¿eh?
raro. Me salió igual. ¿Te sale igual? A ver, mira, son Sí, 20, 40, son 61. Son 61 menos 22 menos no, ya 43. vi. Estabas viendo otro resultado. Ahora sí ya es 0.75. Ok, I1 es igual a... Así es. Esa es la que me interesa, la I1. Las demás, pues nos las da la calculadora, igual los podemos escribir, ¿sale? Pero para este problema lo que me interesa es la I1. Y te dio positivo. Sí, positivo. Ok, si me dio positivo, entonces quiere decir que la corriente de I1 sí circula en sentido a las manecillas del reloj, circula así. Y si circula en este sentido a las manecillas del reloj, la corriente va de A hasta B. Entonces esta corriente I1, que tiene un valor de 0.75 amperes, es la corriente que nosotros conocemos como la corriente del teorema de Norton. Y ustedes pues se preguntarán, y bueno, ¿y para qué quiero esta corriente del teorema de Norton si para lo que estamos buscando quiero el voltaje de Thevenin? Pues lo que voy a hacer es que a partir de este resultado voy a obtener el voltaje del teorema de Thevenin multiplicando la corriente del teorema de Norton por la resistencia del teorema de Norton, que es igual que la del teorema de Thevenin. Y entonces la corriente la acabo de encontrar, son 0.75 amperes. Pero ahora sí, aquí viene la pregunta, pues ¿por cuál resistencia? Si yo tengo 4 resistencias acá todavía pendientes por calcular. Sí, 36, 20, 15 y 5. Aquí nada más es cuestión de definir qué resistencia va a ser. Ahora, esto es si yo conozco IN, que lo acabo de calcular, y RN, que ahorita todavía no tenemos claro cuál es, ¿verdad? Si es 36, si es 20, si es 15 o si es 5. De acuerdo a lo que ustedes calcularon, pues aquí ya van 4 de ustedes que me dicen que es 20. Pudiera ser que por ahí vaya el resultado. Pues A no mí sé. también ya me salió 20. Es que Ya. cuando saqué sí me había equivocado. Puse un 6 en vez de un 60. Ah, ok, entonces vamos suponiendo que va a ser 20. Bueno, vamos tomándolo como si fuera 20. Entonces vamos agarrando ya que RTH, RL es igual a 20. Entonces aquí va a ser por 20 ohms. Y esto, 0.75 por 20 ohms, me va a dar que el voltaje del teorema de Thevenin es igual a 15 volts. A 15 volts. Y entonces yo ahora sí, a partir del teorema de Norton, obtuve el valor del voltaje del teorema de Thevenin, y entonces me voy al inicio y digo, ahora sí, puedo calcular la potencia máxima del circuito, que sería entre 4 veces la resistencia del teorema de Thevenin, 4 por 20 ohms. Sustituyo aquí, ¿verdad? Serían 15 volts al cuadrado entre 4 veces la resistencia del teorema de Thevenin, que son 20 ohms. Esta es la potencia máxima. Pero aquí realmente fuera de, o sea, para calcular la potencia, pues es la formulita. Aquí realmente lo que quisimos fue encontrar voltaje de Thevenin, pero lo encontramos a partir primeramente de calcular el teorema de Norton, para no meterme en el lío de las polaridades, de las corrientes, de los sentidos, porque lo de mallas y nodos no me lo voy a quitar.
ahora sí nada más me voy a regresar rápidamente al circuito otra vez, pero donde yo quiero encontrar el voltaje de AB o el voltaje del teorema de Thevenin. Lo que nosotros tendríamos que hacer primeramente es decir, ok, en este problema de este punto al punto A, la corriente vale 0 porque está abierto. De este punto a la terminal B, la corriente es igual a 0 porque está abierto. Entonces, solamente me queda todo este circuito para calcular el valor de las corrientes en cada resistencia y su polaridad. ¿Qué es lo que hacemos? Decimos, ok, pues a esta le voy a poner I1, porque mayas es más fácil. A este le voy a llamar I2. A este le voy a llamar I3. Y todas las corrientes las voy a poner en sentido a las manecillas del reloj para plantear mi sistema de ecuaciones. Y aquí está, yo de aquí lo pongo así. Aquí lo ilustro para decir que todas las corrientes van en ese sentido. Si es así, entonces mi sistema de ecuaciones pues va a quedar como 20 más 20 más 20 van a ser 61 menos 23 igual a 40. Esta sería la primera ecuación de la malla I1. De la malla I2 serían menos 43 menos 40 más 82 igual a 40. Y para la malla I3 sería menos 21 menos 42 más 40, 20, 83 y esto va a ser igual a 30. Estas tres mallas son las que yo voy a encontrar. Y entonces, pues, ¿cuánto vale I1? ¿Cuánto vale I2? ¿Cuánto vale I3? ¿Quién me ayuda ahí rápido a hacer el cálculo? Para ver si alcanzamos a hacer el cálculo de AB. De hecho, el voltaje de AB, va a ser igual a 15 volts positivos. Profe, en la primera sí es igual a 40. En la primera sí, porque es, a ver, vamos dándole la vuelta, sería menos 60 y menos 10 menos 70 más 30 menos 40. Y si lo paso al otro lado, la igualdad más 40. Ah, ok, es que hice mal el 10, ¿sí, cierto? Ah, ok, sale. Vientos. Profe, a mí I1 me quedó como 1.0625 Ajá. Ok, ajá. y 2 me quedó como 1.0937 Espérame, 1.0625. ¿Y 2 igual a qué? A 0937 1.0937. Ajá. y bueno, y 3 me quedó 1.1875. 1.1875. Entonces, a ver, así rápidamente. Nos vamos al dibujo. Todas positivas quiere decir entonces que todas las corrientes pues son en el sentido que yo supuse, en el sentido a las manecillas del reloj, así y así, ¿sale?
Entonces ahora sí, ya se nos hizo poquito tarde, ya se nos cortó el tiempo, pero vamos terminándolo rápido. La resistencia, en la resistencia 3, en esta que está aquí, solamente pasa I1. Quiere decir que aquí nada más pasa 1.0625. Aquí nada más pasa 1.0625. La corriente, conforme se va moviendo en sentido de las manecillas del reloj, es más izquierda. Ya no voy a usar el azul para no cambiarme mucho por acá. Menos derecha. Más izquierda, menos derecha. Me voy a R5 para agarrar este camino directito de AB. En esta R5 pasan dos corrientes. Una corriente I3 que pasa de izquierda a derecha. Este es I3. Y pasa una corriente 2 de acuerdo al sentido de derecha a izquierda. Entonces, si las corrientes de I3 y de I2 pasan en sentido contrario, las tengo que restar. Si las tengo que restar, decíamos que siempre voy a agarrar la corriente del sentido mayor y se la voy a restar a la otra de menor valor, en sentido contrario. Entonces aquí I2 y 3, ¿cuál es mayor? Ah, pues la I3. Entonces la resta aquí para la resistencia 5 va a ser I3 menos I2. Y eso de I3 menos I2, ¿cuánto nos da? I3 es 1.1875 menos 1.937. Me da algo así como 0.0938 amperes. Esa es la corriente que circula en la resistencia 5.0938 amperes. Estos son amperes, ¿no? Están en rojo. Ya sabemos que cuando están en rojo son amperes, pero hay que ponerle las unidades. Amperes y amperes. Ok. ¿Qué polaridad va a tener? Ah, pues la polaridad que va a tener es dependiendo de cuál corriente fue la mayor. La mayor fue la de I3, entonces si tomamos el sentido de I3, va a ser de izquierda a derecha. Quiere decir que va a ser más izquierda, menos derecha. ¿Sale? Con esto nosotros ahora sí ya tenemos polaridades en cada resistencia, valor de corriente en cada resistencia. Puedo calcular el voltaje desde las terminales A hasta la terminal B. Empiezo en A, aquí está. Voy a seguir el camino directo hasta B, el horizontal. Entonces camino por el circuito y sería menos 10 volts, menos 10 volts. Tomo el signo que está antes de entrar al elemento. Sigo de frente, más corriente por resistencia, más 1.0625, 1.0625 por 20 ohms para esa resistencia. Frente, llego a la de 40 y antes de entrar a 40 la polaridad es positiva, más corriente 0.0938 por 40 ohms y llego a B. ¿Cuánto es el voltaje de AB? Pues es la suma de menos 10 volts más 1.0625 por 20 más 0.0938 por 40. Eso es lo que me lleva desde A hasta B. ¿Cuánto me da el voltaje de AB? 15.002. 15.002 volts, que era lo que les decía que iba a salir. 15.002 volts. Y nada más lo hice por ese camino. Si yo ahorita me pongo a calcularlo por otro camino diferente, pues necesito de calcular las corrientes primero y sus polaridades. Y por cualquier camino que yo haga, me tiene que dar 15 volts. Ahorita aquí ya lo dejamos y decimos, esto está bien. Pero si es un problema que tengo que resolver por el teorema de Thevenin, exclusivamente por el teorema de Thevenin, necesito verificar este resultado por al menos 2 caminos para asegurar que mi resultado está bien.
¿Sale? Entonces, si ustedes se fijan, pues es un poquito más de trabajo por Thevenin que por el teorema de Norton. El teorema de Norton es más directo y a partir de ese teorema obtenemos el valor del teorema de Thevenin o viceversa. Y esta es una aplicación de los teoremas a los circuitos, y el por qué pues tenemos que aprenderlos, ¿no? Y ahora sí que aprenderlos por lo mejor que se pueda para darle solución a algunos problemas. Ok, muchachos, con esto terminamos por la clase de ahorita. Terminamos la parte de corriente directa. El martes vamos a iniciar la clase con lo que son los números complejos, con el manejo de su calculadora, para que tengan su calculadora ahí a la mano. No estamos ahí aquí en presencial como para acercarme con ustedes y decirle, pues hay que aplicar, hay que picarle esta teclita y esta teclita. Entonces, aquí ahora sí que aquí a la distancia, pues les iré diciendo qué es lo que hay que hacer, dependiendo la calculadora que tengan, para hacer operaciones con números complejos. Y si tenemos la parte del emulador de la calculadora TI 89, que veíamos que tuvimos ahí al inicio del curso, que alguien nos hizo favor de compartirla, ese emulador nos va a quitar dolores de cabeza el próximo mes de clases. Pero si no, bueno, pues van a tener ustedes su calculadora, van a tener ustedes alguna otra aplicación que hayan encontrado en la red, o matemática o MATLAB, para darle solución a las operaciones con números complejos. Realmente ese va a ser el reto del próximo mes, las operaciones con números complejos. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día 8 de octubre, nosotros ya sabemos serie, paralelo, conversiones, mallas, nodos, superposición, Thevenin, Norton. Ya sabemos todos esos temas, ya los sabemos y los tenemos muy claros. Bueno, eso espero. Sabemos que es una rama, sabemos que es un nodo, sabemos calcular el voltaje de AB, sabemos el divisor de corrientes, cuándo lo vamos a usar y cómo lo usamos. Todo esto que les estoy platicando, que lo vimos en 12 semanas, nosotros, todo lo que vimos en 12 semanas, lo vamos a trasladar a las últimas 2 semanas, semana y media del curso. En semana y media vamos a ver problemas de las 12 semanas que vimos en corriente directa. Y ustedes van a decir, acá, ¿y cómo le vamos a hacer? Bien, muy fácil, o sea, toda la parte del análisis de circuitos ya lo aprendimos, serie, paralelo, ya sabemos esa parte. Lo único que le vamos a subir al análisis son la parte de números complejos. Y esa parte de los números complejos es lo que, ahora sí que valga la redundancia, es lo que hace compleja la solución. Porque un paréntesis, un signo, un número, una letra, me cambia completamente el resultado. Entonces, ustedes se van a dar cuenta cuando empecemos a trabajar en esto, que yo les voy a preguntar qué valor sale ahorita como la resistencia. Nada más que una resistencia ahorita, fíjense, nos peleamos con números reales, 36, 20, 15 y 5, y luego al inicio había un 40. En números complejos, imagínense que cada uno de esos números es un número complejo en forma rectangular, es decir, una parte real y una parte imaginaria. Y cuando yo se los pida, por experiencia les puedo decir que si somos 25 en el grupo, al principio por lo menos 20 son resultados diferentes. ¿Por qué? Porque se equivocaron en un signo o en algo por ahí. Aparte que si el análisis se hizo mal, pues ya nos echó a perder todo el trabajo. Porque a lo mejor las operaciones están bien hechas, pero el análisis está mal. Entonces ese va a ser el reto. Ese va a ser el reto el próximo mes. Y ya nada más para finalizar, porque muchos se tienen que conectar a otra clase. Próximo viernes 16 de octubre, tenemos examen yo se los voy a activar desde las 6:30 de la mañana o antes, hasta las 8:30, no es cierto,
desde las 7:30 o alguien, si alguien tiene oportunidad de empezarlo a las 7 de la mañana, de las 7 de la mañana a las 9 de la mañana, para que puedan resolver por nodos y por mallas, que es lo que es el examen de la próxima semana. ¿Ya no puedan tienen equipos entonces, profe? No, ya esta parte ya no, esta parte ya de este examen ya va a ser en individual. Lo van a hacer, lo van a escanear. Necesito que el escaneado sea en PDF, si no, no lo puedo revisar y no les puedo poner en su archivo. Está mal, si me lo ponen en JPG o me ponen un documento y luego me lo tengo que abrir en Word, pues no tengo la forma de revisarlo en la misma plataforma y regresárselos, que quede ahí lo que está bien y lo que está mal. Pues sí necesito que esa parte quede en PDF, pero eso lo platicamos y les hago hincapié ahora la semana. Eso va a ser el próximo 16 y el próximo 23 de octubre tenemos examen de los teoremas, de estos, teorema de superposición, teorema de Thevenin y teorema de Norton. Igual lo vamos a abrir ahí un par de horas para que lo puedan hacer. Ustedes me dicen ahora en la semana cómo se les facilita más, si se los abra de 7 a 9 o si se los abro de 7:30 a 9:30. Por aquellos que tengan clase a las 7, de 7 a 8, la clase de los viernes, y para aquellos que tienen clase de 9 a 10, ¿verdad? Después de la clase de los viernes de 8 a 9, pues tengan ahí oportunidad de entrar antes o de salir después. Y bien, los que no tengan problema, pues entran desde el temprano y salen hasta las 2 horas. ¿Sale? Entonces, pues es todo, muchachos. Ahorita en un ratito les voy a subir por ahí par de problemas que están resueltos por Norton. En el aula también van a encontrar problemas resueltos por Thevenin, para que los tomen de ahí, los hagan, los revisen contra la solución que está ahí, y cualquier cosa que ustedes van, y les voy a subir otro par de problemas por ahí para que los vayan haciendo, para que vayan ejercitando esta parte de Thevenin y Norton, y al mismo tiempo pues en las soluciones mallas, nodos, el método que ustedes quieran elegir, y donde se vayan atorando con toda confianza en la clase. Antes de empezar la clase, si quieren, vemos 10 minutitos, 5, depende ahí la pregunta, para darle respuesta a las dudas que tengan con los teoremas y con mallas y con nodos, para que los próximos exámenes nos vaya bien. Y les digo, vamos a empezar con números complejos. Si ustedes recuerdan, números complejos están compuestos se pueden representar en forma rectangular, en forma polar y en forma exponencial, y luego se pueden graficar en un plano cartesiano. En matemáticas nosotros veíamos que la forma rectangular estaba formada por una parte real y una parte imaginaria, que la parte imaginaria utilizaba un operador y ese operador y lo vamos a cambiar nosotros, y la justificación se las doy el martes, y todas las conversiones de polar a rectangular, de rectangular a polar, y las operaciones. Eso es básicamente lo que vamos a estar haciendo el martes. Pues para que ahora sí que alisten su calculadora, borrador, lápiz, plumas y todo lo demás. ¿Sale? Entonces, pues nos vemos el martes, si Dios quiere. Que tengan buen fin de semana, y pues cualquier pregunta por ahí me la hacen saber. ¿Sale? Vale, profe. Órale, Bye, pues profe. entonces hasta estamos. Nos Bye vemos, bye. profe. Bye, Cuídense, profe, ya gracias. les quité mucho tiempo. Bye bye, gracias. Bye bye, gracias.